de personas, siempre el legislador lo insertó o lo ubicó dentro de los delitos contra la libertad. Es decir, nunca sacó esta figura, pudiendo hacerlo, de estos delitos. Tampoco hizo, teniendo otra opción, como era de crear un nuevo título. Lo hizo en los delitos económicos, en algunos delitos económicos, creando el título 13 del Código Penal. Lo podía haber hecho creando un título diciendo delitos contra la dignidad del ser humano, delitos contra los derechos fundamentales del ser humano, y que generaría seguramente también un debate, pero una interpretación distinta. O como hicieron los españoles con ese título 7 bis, del tráfico de personas, y ahí están los delitos. Pero bueno, el legislador, insisto, pudiendo hacerlo, optar por ese camino, no lo hizo. Entonces debemos presumir de que el legislador quiere seguir pensando de que el problema del tráfico es un problema de libertad, porque el bien jurídico es la libertad del individuo. Y si para quienes creemos que la libertad individual es un bien jurídico disponible, entonces la cosa se complica. Y más aún si esa parcela de la libertad a que me estoy refiriendo es la libertad sexual. Entonces, el problema se complica porque, por un lado, se me mete el problema del bien jurídico con el consentimiento, y por el otro lado se me mete la problemática de la explotación entendida o como comercialización o como mercantilización de la persona o como instrumentalización de la persona o como algo mucho más liviano que esto que estoy señalando. Entonces, claro, en todo ese panorama que se me presenta con todas estas cuestiones que se han introducido en toda esta normativa, el problema se potencia, ¿no? Y tenemos que resolverlo. De manera tal que quiero decir con esto que aisladamente no vamos a poder resolver. Desde el punto de vista técnico, es diferente la cuestión política, digamos, es decir, necesitamos una política de Estado, obviamente, a lo mejor ya las tenemos, pero no es suficiente, como ha pasado con otros fenómenos criminales como los secuestros extorsivos. Ustedes recordarán el plan Bloomberg, por ejemplo, ¿no es cierto? Los secuestros continuaron. Entonces, eso pone a la vista, pone de manifiesto que la ley penal no es la herramienta, ni mucho menos, como decía un profesor español en la Universidad de Madrid, decía, la reforma penal no es la solución del crimen, ni mucho menos. Es simplemente una herramienta más de todas las que tiene el Estado. Disculpen, buenas tardes. Disculpen, profesores, no voy a hablar con ustedes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí quería hablar con el doctor Buenpadre porque solamente han hablado varones de este tema y yo no lo soy. Trabajo como jueza en la Cámara Penal de Capital Federal. Soy Garrigós de Rébori y mi jurisprudencia, al menos los fallos que he firmado hasta ahora, pueden demostrar que no soy partidaria de la inflación penal. Pero no quería dejar pasar la oportunidad para decir que este lunes justamente estuve asistiendo a un seminario dedicado a altas autoridades de los poderes judiciales que se organizó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que organizó la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre actualización de jurisprudencia en materia de género. Y el seminario se dedicó especialmente a trata de personas. Así que no quería dejar de hacerles llegar que justamente el concepto que más se ha puesto en crisis y que más ha evolucionado en relación con este delito es el concepto del consentimiento. Se cuestiona que exista la posibilidad de prestar un consentimiento en una situación de vida dentro de un prostíbulo. Y también se cuestiona que el primer consentimiento, prestado a lo mejor para brindar el cuerpo para el trabajo sexual,
sea el mismo que se reedite en cada uno de los 40 pases diarios a los que están sometidas las mujeres que viven en los prostíbulos, o que se reedite cada vez que son obligadas a abortar, o que se reedite cada vez que se las multa por no querer participar en un pase con algún cliente determinado, ya sea porque las golpea, ya sea porque las maltrata, ya sea porque está muy sucio, o porque se las multa, porque se sienten mal y ese día no están en condiciones de llevar adelante los 40 pases que tienen que llevar. Digo, pensar que una mujer puede estar prestando consentimiento para este tipo de vida es carecer de una visión, de una mínima visión de género, ¿no? De un esfuerzo de imaginación para pensar que esa mujer no está voluntariamente sometiéndose a esa situación, sino es porque está en una situación de vulnerabilidad tal que no puede elegir otro medio de vida u otra forma de vida. ¿Y sería eso un consentimiento? Yo creo que no, pero bueno, lo dejo planteado. No quiero polemizar, simplemente digo, este es el otro punto de vista respecto de la ley que modificó este delito. Muchas gracias, doctora. ¿Es una pregunta? No sé, una reflexión. No sé si quiere acotar algo. Hola, mi nombre es Fernando Barrios, yo soy titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Río Negro. Coincido casi completamente con la jueza, pero hay un problema, lo veo yo, y disculpen el comentario, lo que pasa es que el año pasado estuve haciendo un trabajo sobre esto. La diferencia es que no fue en un escritorio, sino preguntándoselo a las prostitutas. Y no estaría muy de acuerdo con usted. Se ha absolutizado el tema y me parece que las dos posiciones son extremas. Es verdad que en situación de vulnerabilidad es difícil hablar de consentimiento, pero no es verdad que todos los casos sean así. Entonces, cuando se pone la perspectiva de género desde un escritorio, yo propongo, y allí sí va una pregunta al doctor Bonpadre, más allá de seguir con el derecho autorreferencial, que simplemente hacemos referencia a la ley y a la jurisprudencia, ¿usted tiene algún número, alguna estadística sobre la reducción de la prostitución en los países que han criminalizado al cliente, si se ha dado, o es solamente algo que lo que algunos hemos llamado a llamar el derecho autista, donde un grupo de legisladores piensan que algo va a ser mejor, lo cambian y después nada cambia, pero entonces tenemos que hacer una reforma de la reforma de la reforma. Estoy en gran parte de acuerdo con la doctora, pero me parece que los absolutismos, sin usar un número y preguntarle a las personas que se dedican a eso, es peligroso, porque podemos asumir que sabemos mejor que otros lo que ellos mismos quieren o lo que es bueno para ellos mismos. Algo que no hubiéramos permitido con nosotros mismos. Le repito, fue un trabajo bastante largo entrevistando a bastantes prostitutas en varios países y el consenso de ella fue: déjenme elegir por mí misma, no me digan ustedes de traje y corbata qué es mejor para mi vida. Es simplemente un mensaje, algunos que tocamos el tema tangencialmente. Bueno, en toda la reflexión, que yo le agradezco, hubo una pequeña pregunta, o una pregunta grande, ¿no? De qué pasa si conozco yo alguna estadística en esta materia del cliente, ¿no? No. Desgraciadamente yo no he hecho trabajos de campo en este sentido. Lectura del derecho comparado en España no hay. Yo estudié en España y voy seguido y tengo referencias, digamos, más cercanas con ese país en esta materia. Sí sé lo que he leído, que ha habido un efecto positivo en Suecia, que fue, creo, el primer país en Europa en criminalizar al cliente. Pero tiene sus características diferentes al proyecto que está aquí en el Congreso, son distintos. Pero bueno, se verá. Según lo que he leído, en ese país sí ha tenido éxito, digamos así, la penalización del cliente. Según dicen las estadísticas, en ese país se ha reducido
la posibilidad de tráfico de personas por esta ley, ¿no? Pero bueno, en otros países desconozco, sinceramente. ¿Alguna otra pregunta? Y sinceramente lo felicito por ese trabajo de campo, ¿no? Que son trabajos muy importantes para subrayar toda la parte teórica, ¿no? Perdón. Una aclaración muy sintética, proporcionando a la doctora Rebori, también contestándole al señor agente fiscal. En todas las talleres de trata salta a la luz estos problemas cuando ya salen que no hay un consentimiento por la situación de vulnerabilidad, y que cuando a partir de esta modificación de la ley ha permitido que aquellas personas que en un primer momento manifestaban que estaban ejerciendo la prostitución en forma voluntaria, después han cambiado la situación y manifestando cuál era la situación de trata a la que estaban siendo sometidas. Y también hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto? Acá siempre estamos hablando de trata de personas, no de prostitución de una persona que quiera ejercer voluntariamente, sino de aquellos que lo hacen de forma masiva, y que son los casos de Marita Verón y de todos los que están trabajando en el Ministerio. Está bien, es correcto. Yo el ejemplo que hoy di fue no el ejemplo ya de la persona en el prostíbulo, ¿no? Que con eso coincido con la doctora, por supuesto. Sino el ejemplo es aquel que traslada a una persona de un sitio a otro, ¿no es cierto? Bueno, si ese ejemplo hay que tomar como facilitación, hay que tomar como trata, hay que tomar como proxenetismo, etc. Esa sería una pequeña visión crítica que yo hago de esta ley, pero para seguir analizando y seguir trabajando sobre esta problemática. No simplemente porque esté de acuerdo con la trata de personas, ¿no? Por supuesto, eso ni pensarlo, pero simplemente es así. No es ese ejemplo, ahí sí, claro, ¿no es cierto? Porque una conducta que puede ser lícita en el camino puede convertirse en una situación de trata, que es precisamente el ejemplo que creo yo ha dado la doctora, ¿no? Claro. Se tiene que retirar el doctor Lascano Una porque pregunta. pierde el vuelo. Les agradezco a todos, pero yo pienso... Está más centrado el interés en el delito de trata en este momento que los delitos de las empresas. Bueno, le agradecemos al panel, a los que quedan del panel.